Dios bendiga una vez más a toda la audiencia que está presente. Los saludamos una vez más con la paz de Cristo. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que Dios nos da de poder estar una vez más llevando a cabo el propósito de Dios a través de estos estudios. Estos estudios que son de crecimiento para nuestra vida. Deben de ser un crecimiento especial para nuestra vida porque ese es el propósito de Dios, que crezcamos. Vamos a estar tocando un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con los frutos del Espíritu. Y el tema se llama "Por sus frutos los conoceréis". Sabemos de que todo árbol, ¿verdad?, se da a conocer por un fruto. El cristiano se debe dar a conocer por los frutos. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de una buena intención para mejorar, para ir mejorando, para ir escalando. Así es que le voy a invitar a toda la audiencia que se una conmigo en oración para que Dios sea glorificado en todo. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio grande de poder estar una vez más en este lugar, llevando a cabo tu propósito, Señor. Lo creemos y lo recibimos, Señor, que estamos llevando a cabo tu propósito, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, habla a mi vida, especialmente de una manera especial, y habla a la vida de la audiencia que está al pendiente de este estudio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Bueno, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 16 dice de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es obvio de que no es así. Por lógica no es así. Si usted siembra si usted planta un árbol de uva, por lógica va a cosechar uvas. Si usted planta un árbol de higos, por lógica va a cosechar higos. De ninguna manera va a recoger espinos ni abrojos. Lo que nosotros sembremos, esto es lo que vamos a cosechar. Ser cristiano no es una religión, sino tener una relación con Cristo. Eso es ser cristiano, donde en nuestra vida se manifiestan los frutos de esa relación. Eso es ser cristiano. No se trata simplemente, ¿verdad?, de venir a la iglesia, no se trata simplemente de conocer a Cristo y me olvido de Él, no se trata simplemente, ¿verdad?, de ocupar un privilegio dentro de la iglesia o aún fuera de la iglesia. No, se trata de una buena relación con el Señor, de una buena relación con Dios. Por ello, decir que se es cristiano no es suficiente si nuestros actos no son acorde a la vida cristiana. Hoy está de moda decir que se es cristiano. Miramos que hasta la gente inmoral se autoproclama como cristiana, pero con sus hechos niegan conocer a Dios. Miremos lo que dice Tito 1:6. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si usted, por ejemplo, le pregunta a una persona, ¿verdad?, simplemente que tiene una religión, le va a decir que es cristiana. Pero no se trata, ¿verdad?, simplemente de una religión, sino se trata de una buena relación. O sea, que nuestros actos acorden con la vida de Dios. No somos perfectos, vamos en un crecimiento, todos vamos en un crecimiento. Por eso Pablo es claro, ¿verdad?, en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables, son palabras muy, muy severas. Siendo rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es muy importante que vayamos viendo. Estos son puntos muy importantes que vayamos a ir analizando. Y para analizarlo tenemos que hacer esto, un examen cuidadoso. ¿De quién? De la otra persona, no. Tenemos que hacernos un examen nosotros, empezando con nosotros mismos, empezando conmigo. Yo no puedo examinar a otra persona si no me examino a sí mismo. Debemos ser honestos, aplicar un examen a nuestra vida
para ver si no nos parecemos a Jesús. Un examen crítico que vaya más allá de nuestro prejuicio religioso. Por eso Pablo en 2 Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Un examen cuidadoso, personalmente. Nos conviene examinarnos siempre, porque si no nos examinamos, entonces no vamos el acorde de nuestras actitudes, ¿verdad? De nuestras acciones, no van a mechar con lo que dice la palabra del Señor. Esto es de suma importancia para la iglesia. ¿Sabía usted de que muchas de las personas a veces no quieren venir a la iglesia simplemente por nuestras actitudes, simplemente por nuestras acciones? Por eso es que no quieren venir a la iglesia. No porque en realidad no haya conocimiento. Hay muchas personas que ya han escuchado mucho de Dios, pero cuando se dan cuenta de que nuestras actitudes, le estoy hablando de actitudes ya extremas, hermanos, cuando nuestras actitudes son otras, ¿verdad? Y la persona se da cuenta de que nuestras actitudes siguen siendo otras que no van acorde con la palabra del Señor, es muy difícil que se quieran congregar. ¿Qué es lo que dice la persona? ¿Se escudan en qué? Se escudan diciendo, bueno, para ser como él, mejor me quedo aquí, o para ser como ella, mejor me quedo acá. Entonces, por eso es importante hacernos ese autoexamen muy cuidadoso en nuestra vida. Frutos que produce el Espíritu en nosotros, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto también significa las virtudes cristianas, es decir, actitudes y acciones, es lo que estamos hablando. En el feliz resultado que está en oposición a las obras de la carne. Es aquel que el Espíritu Santo produce en aquellos que le obedecen. En aquellos que le obedecen. Frutos que produce el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que trabajar. Para eso se requiere un sacrificio, ¿verdad? Para que haya buenas actitudes y buenas acciones. Es obvio que dentro del pueblo del Señor siempre el enemigo se va a introducir para que haya rivalidad, para que haya críticas, para que haya menosprecio. Es obvio que dentro del pueblo de Dios siempre se van a manifestar las obras de la carne, pero está en mí, está en usted, de que nosotros dejemos entrar todo esto como el diablo quiere que en realidad andemos. Está en nosotros. Nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos autoridad de parte del Señor para aplacar las obras de la carne y para aplacar las obras del enemigo, en otras palabras. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. De hecho, en este estudio quiero hablarles del fruto del Espíritu. Algunos dicen los frutos, pero en realidad es uno solo y produce. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley. En Juan 3:34 nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Segunda de Timoteo 2:6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y ese va a ser el enfoque en esta tarde. Debe de trabajar primero. ¿Debe de trabajar en qué? En el amor. Ya vimos, ¿verdad?, de que más el fruto del Espíritu es amor. Es la primera manifestación del Espíritu. El mundo fue creado por amor y fue hecho para que el hombre la disfrutase. Es tan grande el amor de Dios que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, amigo, oyente,
Existen tres clases de amores, o puede ver que exista hasta otro, o 4 o 5, no sé, ¿verdad? Pero le voy a mencionar tres. Existe el amor eros, que es un amor totalmente apasionado, un amor desordenado totalmente, el amor eros. Existe el amor filios, que es un amor sentimental, es el amor que usted puede sentir a su hermano, a su padre, a su madre, es un amor sentimental, el amor filios. Pero existe el amor ágape. El amor ágape, ¿verdad? Es un amor incondicional, en otras palabras. Es un amor con compromiso. No es un amor solamente sentimental. No, es un amor con compromiso. Y ahorita vamos a estar viendo algo acerca de esto. El amor es tan importante que logra aún ver los problemas como si no existieran. En Proverbios 10:12 nos dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Jesús nos dice que es fácil conocer a los verdaderos discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor, ¿verdad? El amor, como nos pudimos dar cuenta, el amor es una de las manifestaciones, es una de las primeras manifestaciones, en otras palabras, es una de las primeras virtudes que nos delatan cuando nosotros en realidad somos discípulos del Señor. Somos discípulos del Señor. Ahora, una vez más, no le estoy hablando de perfección, pero sí le estoy hablando, ¿verdad?, de un proceso, de un crecimiento. Todos en este cuerpo a veces cometemos errores, a veces no errores, sino horrores, pero todos vamos en un crecimiento y eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que Dios ve, que cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, aunque no nos salgan bien, las queremos hacer bien, es lo que Dios va premiando dentro de nosotros. Entonces, a esta clase de amor, ágape, es donde Dios, la iglesia, Dios nos pide que nos apeguemos, no solamente a un amor sentimental, sino a un amor incondicional. Veamos el segundo. De la voz griego, hara, que significa alegría, gozo. De allí el infinitivo, joirein, regocíjese, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. Este verbo se usa en el Nuevo Testamento. La iglesia estaba llamada a experimentarlo, una cualidad de vida basada en lo eterno. Una segura relación del cristiano con Dios. El culto del Antiguo Testamento rebosaba de gozo y se expresaba en fiestas y en fiestas tumultuosas, celebraciones en el salterio hebreo. Era una clara manifestación de gozo, centrado con frecuencia en el templo. El gozo, ¿verdad?, es una cualidad de vida basada en lo eterno, no solamente, ¿verdad?, en el presente, sino a futuro, porque hay quienes que simplemente manifiestan un gozo, ¿verdad?, a presente, pero el verdadero gozo que Dios da o que el Espíritu da es una cualidad de vida basada a lo eterno, a lo eterno. No importa lo que estemos atravesando en esta tierra, creemos, tenemos la esperanza, ¿verdad?, que en lo eterno hay algo más precioso y hay algo más glorioso, y para eso, ¿verdad?, debe de haber un gozo dentro de nosotros. En el Nuevo Testamento el Evangelio es proclamado con gozo, con el nacimiento de Jesús. Su entrada triunfal y su resurrección son destacadas en un marco de gozo. Y es así. Si nosotros leemos, ¿verdad?, estas escrituras, es así. El gozo del cristiano es tan inclusivo y permanente que puede sentirse al descubierto de la voluntad de Dios, el testificar de Cristo o el tener un encuentro personal, al sacrificarse por causa de Cristo. En realidad, Cristo mismo es la fuente de gozo por encima de las circunstancias de la vida. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Pablo, como Pablo y Silas, que estaban gozosos en la prisión de Filipos por causa de Cristo. Ese es el verdadero gozo.
Ese es el verdadero gozo. Es una realidad, ¿verdad? Es en realidad Cristo mismo, la fuente de gozo. No importando, ¿verdad? Las circunstancias de la vida que estemos atravesando, cuando nosotros en realidad nos disponemos a servirle al Señor y dar todo por el Señor, el gozo siempre va a permanecer. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. El elemento de gozo fue una marca distintiva de la iglesia en sus inicios, y eso es así. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánime cada día en el templo, que había celebración, en el partimiento del pan, en las casas, que había grupos de amistad. Comían juntos con alegría y gozo y sencillez de corazón. En otras palabras, ¿verdad? Era una marca totalmente distintiva. Ahora esa marca solamente fue para la iglesia de los primeros siglos. No, esa marca sigue siendo para la iglesia de hoy, de este pleno siglo XXI. Sigue siendo esa marca para nosotros. Esa marca nos tiene que distinguir, ¿verdad? De que hay alegría, pero no solamente al presente, no solamente cuando nos está yendo bien, no solamente cuando tenemos en abundancia de pan, no solamente cuando tenemos trabajo, no solamente cuando estamos sanos. En las buenas y en las malas tiene que haber gozo porque hay una salvación eterna para nosotros. Veamos otra parte del fruto del Espíritu, que es paz. Es una de las cualidades del carácter del cristiano que representan la palabra shalom. Significa un bienestar total, no a medias, sino total, que implica también tranquilidad y serenidad del espíritu. El énfasis aquí está en la paz con Dios, una bendición basada en la relación con Dios. También comprende la paz con uno mismo y con las circunstancias. Dios es llamado Dios de paz, según Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Es un bienestar total, la paz. No solamente es un saludo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros solamente decimos paz de Cristo, hermanos? Paz de Cristo, paz de Cristo. Y en realidad lo hacemos muchas de las veces. Me atrevo a pensar de esta manera, que el 80 o el 90% lo hacemos simplemente ya por costumbre. Ya por costumbre lo hacemos, pero no porque en realidad haya paz dentro de nosotros. No porque nos nazca dentro del corazón. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar. Por eso dice el labrador, para participar de los frutos debe de trabajar primero. Si usted quiere paz en su casa, trabaje la paz. Si nosotros queremos amor dentro de lo que es el hogar, o queremos gozo, hay que trabajarlo. No espere solamente recibir, hay que darlo. Continuamos. La paz interior es el don de Cristo, es un regalo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz exterior es la relación que Dios desea que tengamos con nuestro prójimo, que vivamos con ellos en armonía y en tranquilidad. Mantengámonos en una amistad buena y sincera. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Promesa de parte de Dios. Amén. Entonces la paz interior es un don de Cristo, es un regalo de parte de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones, nos guardará nuestras vidas en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Hebreos, dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces la paz no solamente, ¿verdad? Son expresiones, sino son actitudes, son acciones, hermanos. Veamos otra parte del fruto, paciencia, del griego, macrotimia, que significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. No hay espíritu de rencor, en otras palabras, es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones.
completamente opuestos al enojo. Cuando hay paciencia, hay constancia, firmeza y perseverancia. El que es paciente es totalmente clemente e indulgente. Significa también resistir con paciencia. La paciencia es otro de los factores muy importantes dentro de lo que estamos desarrollando, más dentro de lo que es la iglesia. La paciencia dentro de lo que es un trabajo. A mí me falta mucha paciencia, sinceramente. Yo no sé a usted, ¿verdad? A lo mejor usted está rebosando de paciencia. A mí me falta mucha paciencia, pero es uno de los factores súper importantes dentro de cualquier núcleo, sea núcleo familiar, núcleo de trabajo. Dentro de la iglesia nos falta mucha paciencia porque a veces somos muy ásperos, ¿verdad? En la forma de actuar, en la forma de accionar, en la forma de hablar, aún en la forma de pensar. En el Antiguo Testamento, bíblicamente, es una sujeción ejercida por Dios que se origina en el amor de Dios. Arek, en griego, significa largo. Se dice que Dios es largo y lento para irarse. Esta idea se expresa exactamente en la longanimidad, definida como un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira. Tengo que trabajar en esto, hermanos. Tiene que trabajar en esto. La paciencia del cristiano con respecto a las personas macrotamía debe ir parejo. Dios es el que otorga esta paciencia semejante a la de Cristo. Paciencia significa saber sufrir. Para el cristiano es saber resistir las pruebas, lo que dice Pablo. El amor es sufrido, benigno, todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo espera. Paciencia es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. Esta paciencia es una virtud que debe esperarse en la vida de cada creyente en medio de las más vitales direcciones acerca de la responsabilidad de andar dignamente. Paciencia. Pudiéramos hablar muchas cosas de la paciencia, ¿verdad? Pero lo más importante es practicar la benignidad. También significa amabilidad, es ser amable con otros. Todo lo contrario de la dureza viene del griego Christotes. Significa bondad, integridad, excelencia de carácter. El adjetivo jetros significa benévolo. También significa bueno en carácter. La benignidad, es decir, amabilidad. Amén. Bondad, integridad. Tiene muchos significados. Y podemos ver, los significados a profundidad. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Simplemente trabajar. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. ¿Usted quiere recibir eso? Practiquémoslo. La benignidad es atribuida a Dios como uno de los atributos morales. Esto se relaciona con la conducta del creyente. Benignidad se asocia con su misericordia porque Dios es rico en misericordia. En relación al creyente debe ser misericordioso. Perdonar como Dios nos ha mostrado. En este caso, el ropaje, vestidos, que es la benignidad, despojado todo lo que se ha opuesto a ella. Esto significa poner a un lado algo inferior por algo superior, al contrario a lo espero, temperamento, malo. Estamos viendo, ¿verdad?, a profundidad este estudio y estamos dando mucha información, ¿verdad? Y a lo mejor en esta mucha información se forme algo, ¿verdad? Se lleve algo de formación, que ese es el propósito de parte de Dios. Usted puede ir analizando las escrituras que usted puede ver en pantalla, ¿verdad? Y para enriquecer más su vida personal.
para enriquecer más su vida espiritual con Cristo Jesús, que ese es el objetivo. Ahora veamos bondad. Todo esto va de la mano, y es muy importante. Esta traducción del griego agostosune, significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. A la cualidad del hombre bueno, agostos, bueno por lo tanto significa más generosidad. O sea, esto va más por la generosidad, la bondad. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a alguien, ¿verdad?, que tiene escasez, es donde entra este fruto, lo que es la bondad, tiene que ver con la generosidad. Vemos algo económicamente en escaso, o en un sentido espiritual, necesita alguien palabra de aliento, ¿verdad?, palabra de fortaleza, y es donde entra la bondad. Guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, es mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás y a nuestro prójimo. En Dios la bondad es infinita. La Biblia nos lo demuestra. Dios dijo a Moisés en Éxodo 33:19, después de que hubo intercedido por Israel, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia por Israel y seré clemente. Ahí vemos, ¿verdad? En esta cita bíblica vemos, ¿verdad?, cómo se manifiesta el fruto de bondad. Vemos, ¿verdad?, de que cómo Dios, ¿verdad?, manifestó ese fruto de bondad por Israel. Y lo sigue manifestando, ¿verdad?, para con su iglesia. Y la iglesia lo tiene que seguir manifestando en todas las áreas de su vida. El cristiano anda en luz, debe de manifestar bondad. O sea, si andamos en luz, o sea, en otras palabras, si andamos en Cristo, tenemos que mostrar ese fruto. La bondad se asocia con la justicia y la verdad. No solamente son palabras, no solamente son acciones, sino se asocia con la justicia y la verdad, con diferentes manifestaciones de un mismo fruto, como en Gálatas del 5 al 22 al 23, del capítulo 5, versículo 22 al 23, donde el fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones y características. Usted puede leer Gálatas, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Gálatas 5, 22 al 23. Y vemos cómo se manifiesta el fruto. Vemos otro de los frutos, ¿verdad?, que es fe. Otro fruto que es fe, del griego, pitis, que significa felicidad. El carácter de uno se puede confiar. Señala el significado pasivo de la fe, que es digno de confianza, fidelidad, honestidad, confianza en el trato de uno con otros, lealtad. En Gálatas capítulo 5, verso 22, que tiene que ver con la fe, no es la confianza en Cristo para la salvación. O sea, no solamente es eso, ni tampoco como una doctrina teológica. Es una virtud ética, es una virtud que distingue al cristiano en su relación y vivencia. Es una verdad, es una virtud que distingue totalmente. No es solamente una fe, ¿verdad?, viva para salvación, sino es una virtud que distingue, que lo distingue, ¿verdad?, al cristiano en su relación y vivencia. Es la forma de vida, la fe, ahí se va distinguiendo. ¿Por qué venimos a la iglesia? Muchas veces porque tenemos fe de que Dios nos va a bendecir. ¿Por qué proclamamos a Cristo? Porque es una virtud, es una vivencia que nosotros tenemos, que creemos de que Dios, ¿verdad?, se va a manifestar en aquella persona como un día lo hizo con nosotros. Continuamos. Por lo tanto, pitis, aquí no significa fe de creer meramente al azar, sino fidelidad, honestidad, lealtad, pues de ser usada esta palabra en sentido de felicidad.
Aquí lo vemos ya más directamente, más concreto. Una vez más, aquí no significa fe de creer meramente, solamente al azar. O sea, no solamente voy a creer, ¿verdad?, al azar. No, yo voy a creer porque tengo una convicción dentro de mi vida. Porque esa virtud me distingue como cristiano, de que tengo que ser diferente, de que tengo que tener fe. Aquí vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más de información para reforzar este don. También consideramos que la fe que hace accesible a Dios en un creyente que tiene el Espíritu de Dios, su fe no menguará jamás. Es una fe viva en la cual no hay duda, no solo para la salvación, sino que también opera en los dones del ministerio que Dios es, dice, en los dones y ministerios que Dios, Espíritu, nos dio. Fe es también, fe es también el gozo, es la relación que brota del sentir de la misericordia divina, lo comunicado al alma del perdón de sus inquietudes y de la gloria eterna que comienza a gozar con el perdón de sus pecados. Eso es fe. Veamos otro fruto muy importante, mansedumbre. Esto proviene del griego prautes, que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad, dulce, opuesto a esperanza, mal temperamento, enojo, repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. En otras palabras, este fruto se puede manifestar cuando está totalmente rendido a Dios. Está totalmente rendido a Dios. El don de mansedumbre. La mansedumbre de Dios no implica debilidad. Al creyente lleno del Espíritu Santo manifestará mansedumbre a Él también puede conocer el poder de la indignación, pero a sí mismo será manso. Elevado lugar que se concede a la mansedumbre en la lista de las virtudes humanas se debe al ejemplo y a la enseñanza de Jesucristo. Por ejemplo, la mansedumbre de Moisés, aunque retenía la fortaleza de liderazgo, se mostró dispuesta a aceptar daños personales sin resentimiento o recriminación. Aquí vemos bien importante, o sea, estamos viendo lo que es la mansedumbre. Muy importante estos puntos, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Moisés, a pesar de que él cometió errores, ¿verdad? Echó fuera, hizo a un lado el resentimiento, la recriminación, ¿verdad? La hizo a un lado totalmente. En el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre se refiere a una actitud interior. Esta parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu Santo. Los mansos no se resienten ante la adversidad debido a que aceptan todo como afecto sabio y amoroso propósito de Dios. El que tiene mansedumbre soporta a los unos y a los otros. Aún con sus palabras responderá con mansedumbre. Vemos otro fruto, la templanza, de la palabra griega engrateia. Significa el control de uno mismo, conocido también como dominio propio. La templanza es una de las virtudes cristianas cardinales. Se nos amonesta a ser moderados, equilibrados en nuestra conducta. Es el control propio en el pensamiento, en nuestro enojo, en nuestro hablar, en el ejercicio del dominio propio. Refleja el poder de Dios en nuestra vida.
Templanza tiene que ver con dominio propio y dominio propio tiene que ver con, ¿verdad? Con nuestro carácter. Es claro entonces que egratera en Gálatas capítulo 5, verso 23 se usa en opciones e inmoralidad, impureza, libertinaje, embriaguez, que se menciona previamente con obras de la carne, el dominio propio contra los pensamientos sensuales. O sea, en otras palabras, ¿verdad? El fruto de templanza tiene que ver más con eso, con lo que es inmoralidad. No solamente tiene que ver con nuestras acciones, no solamente tiene que ver, ¿verdad? Con nuestro carácter, más bien va con lo inmoral, con la impureza, con el libertinaje. Cuando se te presenta la tentación, por ejemplo, este fruto de templanza, más bien dicho, ¿verdad? Es donde tenemos que ponerlo por práctica. Se muestra la tentación, ahí es donde entra el fruto de templanza. No hacerlo, rechazarlo. El fruto del Espíritu Santo tiene en sí una relación mutua, que ninguno de los 9 están separados. Todos están sujetos en esencia, pero basados en amor. Esa es la clave de todo, el amor. No debemos confundir las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Existe una gran e incomparable diferencia. Las manifestaciones de la carne son llamados obras porque son hechos y actos del resultado de interior del hombre, cuando está sin la gracia de Dios, y son clasificados como pecados, impureza moral, inmoralidad, inmundicia, como los pecados de ocultismo y de todo lo que sigue en esta lista de Gálatas del 5, capítulo 5, verso 19 al 21. El fruto del Espíritu Santo indica unidad. El fruto del Espíritu, o sea, Santo, indica, contribuye a la unidad, a la perfección, ayuda en las debilidades y a triunfar. El Espíritu ayuda a orar, buscar más a Dios porque Él intercede por nosotros. Romanos 8:26. Todo eso, lo que estamos viendo, es muy importante. Mientras que las obras de la carne en su pluralidad originan conflictos y confusión, el fruto del Espíritu origina armonía. Las obras de la carne luchan contra sí. Las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan al creyente. El Espíritu hace triunfar, fortalece, hace perseverar, pero la carne debilita y paga espiritualmente. No se compadece. Solo el Espíritu Santo nos hace victoriosos. Y con esto concluimos, amada iglesia. Con esto concluimos. Reflejar la vida de Dios en nuestras vidas es el imperativo más grande que tenemos. Podemos vivir ritos, ceremonias, actos de apariencia sin esencia, cantar hasta la canción, orar por el enfermo, sanar, pero sin frutos verdaderos del cristiano. Todo será en vano. Dice Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados hermanos, es un estudio profundo y es un estudio con mucha información, es un estudio bastante largo, pero sígalo meditando, ¿verdad? En cuanto a la palabra, agarre su Biblia, sígalo meditando y esto lo va a llevar a otro nivel. La intimidad con Dios
¿verdad? El meditar en la palabra del Señor te lleva a otro nivel, totalmente te lleva a otro nivel. Así es que nosotros simplemente damos pistas, ¿verdad? A través de estos estudios, tratamos, ¿verdad? De dar pistas, ¿verdad? Para que el pueblo, hablando espiritualmente, no nos durmamos, no nos quedemos, sino sigamos avanzando. Únese conmigo en oración, ¿verdad? Vamos a unirnos en oración para que el nombre del Señor siga siendo glorificado en nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te seguimos dando gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra nos compromete. Desde el momento que hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado este estudio, estamos comprometidos, Padre, a caminar bajo el fruto del Espíritu, Señor Todopoderoso. Sabemos de que esto es un desafío para ti, para nosotros, perdón. Es un desafío para la iglesia, Señor. Es un compromiso para la iglesia, es un desafío para la iglesia, Señor. Pero desde el momento que nosotros creímos, Padre eterno, estamos comprometidos, estamos desafiados a caminar, Señor, bajo la voluntad tuya, mi Dios Todopoderoso. Una vez más, en este momento, bendice a tu pueblo, bendito Dios. Bendice a tu iglesia grandemente, mi Dios. Danos de tu fortaleza a través de estos frutos, Señor, de este fruto del Espíritu, Señor. Danos esa fortaleza que necesitamos. Danos ese amor, Señor, esa compasión, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.